En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Buenos días a todos, estamos en este día de Navidad, de celebración. No estamos reuniéndonos en el lugar del templo, pero estamos a través de la internet llevando este mensaje. Y espero que todos hayan tenido una celebración en familia, llena de gozo, llena de paz, que es de lo que vamos a hablar hoy, precisamente de gozo y de paz alrededor de lo que estamos celebrando, lo que acabamos de celebrar, lo que seguimos celebrando. Para eso quiero invitarles a que vayamos al Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, entre los versículos 1 y 20, tenemos esta lectura que para muchos es muy conocida y que quiero que hoy recordemos. Vamos entonces con ella. Lucas 2, versículos 1 al 20. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de César Augusto para levantar un censo de todo el mundo habitado. Este primer censo se realizó mientras Cirenio era gobernador de Siria. Todos iban para inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Entonces José también subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, porque era de la casa y de la familia de David, para inscribirse con María, su esposa, quien estaba encinta. Aconteció que mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y un ángel del Señor se presentó ante ellos, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y temieron con gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí les doy buenas noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo, que hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal: hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se decían unos a otros: pasemos ahora mismo hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron deprisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verle, dieron a conocer lo que les había sido dicho acerca del niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les dijeron, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Amado Señor, gracias te damos por esta lectura de tu palabra. Gracias porque llegó la Navidad y con ella llega la alegría y el gozo que surgen de tu presencia misma para cada uno de nosotros. Fluye con ese mismo gozo y alegría para que hoy sea proclamada tu palabra, para que tu Santo Espíritu llene no solamente este lugar, sino llene todas estas ondas que salen a través de la internet y vaya a cada hogar que hoy nos está escuchando. Bendecimos a todos ellos y a todos los que de aquí en adelante vayan de alguna manera a recibir este mensaje. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Siempre que estamos en esta existencia, pensamos en cuál es el sentido de la vida. No sé si te lo has preguntado, yo sí me lo he preguntado. Me lo preguntaba en muchas ocasiones acerca de por qué estaba aquí en la tierra, qué era lo que le daba sentido a mi existencia.
que hacía que yo me moviera. ¿Para qué estaba? ¿Cuál era el propósito que yo tenía? Y este no ha sido solamente la inquietud de unos pocos de nosotros ahora, sino que ha sido siempre. Y surgió también en un hombre que vivió hace muchos años. Y con esta breve introducción quiero entrar a hablar sobre el tema del anhelo más grande que tiene el ser humano. ¿Cuál es ese anhelo más grande? Y ese sentido y esa búsqueda de algo especial que está en cada uno de nosotros. Este hombre que les digo vivió hace muchos años. Vivió en el siglo IV después de Cristo. Y su nombre era Agustín. Este Agustín era africano, nació en una ciudad de lo que hoy es Argelia, en ese momento se llamaba Tagaste, esa ciudad no existe hoy bajo ese nombre, pero este era un hombre que tenía una particularidad, su papá era pagano y su mamá era cristiana devota, ¿sí? Él fue criado por su mamá en los principios cristianos, pero cuando llegó a la juventud, decidió que iba a seguir los principios del racionalismo y era una persona muy inteligente y al ser tan inteligente empieza a estudiar filosofía, empieza a estudiar retórica y en general tiende a rechazar el cristianismo porque por su carácter tan racional rechazaban los asuntos que fueran de fe, los dogmas de fe. Y dentro de ese pensar, buscando lo que le diera sentido, busca también dentro de varias creencias de su tiempo. Buscó en una cosa que se llamaba el maniqueísmo, que buscaba las fuerzas opuestas del bien y el mal y explicaba todo lo que sucedía dentro de esa lucha de bien y mal. O en el neoplatonismo, que era un resurgir de la filosofía de Platón. Y así él vivía y al mismo tiempo estaba buscando los placeres de la vida. Y era una persona bastante disoluta en su forma de pensar. Pasando por todo esto, finalmente llega buscando el conocimiento hasta la ciudad de Milán. Allí se encuentra con un obispo. Este obispo se llamaba Ambrosio. Y le llamó mucho la atención porque era una persona que tenía una forma muy suelta de hablar. Era bastante bueno para dar sus discursos. Y escuchándolo se convenció del cristianismo y decide vivir y proclamar la vida de Cristo y los principios cristianos. Y desde el principio, persona racionalista, pero que ahora había entendido la fe, busca compaginar la fe y la razón. Pero decide él que hay que darle preponderancia a la fe sobre la razón. Cuando la fe y la razón riñan, puesto que la fe viene de Dios. Y de ahí estructura todo su pensamiento, que lo hizo uno de los filósofos más importantes, tal vez el primer gran filósofo de la cristiandad, y que ha hecho que aún en los medios seculares sea considerado uno de los pilares de la filosofía de nuestro tiempo. Él, por estar buscando esa verdad y realidad de Dios que dominó toda su vida, diría que la verdadera búsqueda de Dios se debe hacer en el corazón del hombre. Y nos dejó esta frase que es el principio donde quiero articular todo lo que vamos a hablar después. Dijo él en una de sus frases famosas: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Esta realidad está en cada uno de nosotros, que solamente en la medida en que alcanzamos una relación con Dios vamos a encontrar la plenitud y el descanso, el reposo que necesitamos para nuestra vida. Empezamos entonces aquí nuestra disertación acerca del texto que estamos considerando. Quiero empezar diciendo lo que Dios se deleita con su creación. Dios no es un Dios que sea aburrido, no es un Dios adusto, centrado en un trono mirando todo el universo, buscando ver quién es el que hay que castigar, a quién hay que reprender. Todo lo contrario, Él nos mira, contempla a sus criaturas, se goza en la existencia de ellas. ¿Tú has contemplado alguna vez la creación? ¿Has contemplado un día maravilloso? ¿Has contemplado, no sé, el sol, un día en la playa, un paisaje maravilloso? Todos ellos hablan de la gloria de Dios y lo hacen de una manera gozosa. Tú no puedes mirar la creación y pensar que es triste,
¿Sí? Miremos lo que dice el Salmo 19 en sus inicios. Este salmo dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día transmite al otro la noticia, una noche a la otra comparte su saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol, y este, como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo sin que nada se libre de su calor. Esta descripción, que para nosotros es muy conocida, yo quiero que miremos un aspecto, y el aspecto es el gozo de la creación. ¿Pueden percibirlo en la lectura? ¿Pueden ver allí que la creación se goza en lo que hace? Decíamos que Dios no es un ser adusto y severo, sino que Dios recorre la tierra buscando a alguien que alegre su corazón. Ese es uno de los principios grandes que encontramos en la palabra, que la creación misma habla con gozo del Señor. ¿Sí? Los pájaros cantan, un arroyo corre, una cascada cae, todo nos invita a tener gozo. Así también, como la obra de la creación nos lleva al gozo, hay una obra de Dios que nos lleva al mayor de los gozos, y es la obra de su salvación. Cuando nosotros pensamos en que el hombre se apartó de Dios, a veces nos imaginamos que Dios hizo al hombre para su comunión, sí, así fue, y que pensaba que siempre iban a estar en esa relación, pero que el hombre se apartó, y entonces tal vez Dios tuvo que pensar qué vamos a hacer en este caso. No, de ninguna manera. Para Dios era una realidad ya conocida desde la eternidad que nosotros íbamos a apartarnos de Él, porque nos dio la libertad de elegir, y al darnos la libertad podíamos tomar la decisión de apartarnos, y Él sabía, conociendo todos los tiempos, que íbamos a hacerlo. Pero eso no lo tomó por sorpresa, ni tampoco lo tornó en preocupación, sino que Él, lejos de estar triste, miró gozoso hacia adelante todo cuanto iba a hacer. Así como se gozó en su creación, se goza en la salvación. Vamos a verlo en una lectura que nuestro Señor Jesucristo nos dejó de una parábola. Fíjense cómo el Señor se goza en su salvación. Lucas, estamos en el mismo evangelio de nuestra lectura, pero vamos al capítulo 15, versículos 1 al 7. Ustedes saben que el Señor continuamente se estaban acercando personas para oírlo, y entre las que se acercaban había publicanos, que eran cobradores de impuestos, pecadores, se acercaban a oírlo. Esa era una de las cosas que el Señor tenía, atraía a las personas a oírlo. Pero los religiosos de su tiempo, los fariseos, los escribas, empezaron entonces a murmurar y decían: mire, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces el Señor les refirió una parábola diciendo: ¿qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se ha perdido hasta hallarla? Y al hallarla, la pone gozoso sobre sus hombros, y cuando llega a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: gócense conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Les digo del mismo modo, continuó el Señor, que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Cuál es la palabra clave aquí en esta lectura de esta parábola? Definitivamente la palabra gozo. Nosotros no podemos tener tampoco, si nuestro Señor se goza en el trabajo de nuestras vidas para traernos a Él, para tenernos con Él, nosotros de ninguna manera podemos tener una actitud severa y prejuiciosa, sino que nos gozamos en el Señor y trabajamos con gozo en su viña, siendo que Él es el dueño de la viña. Gócense. Quiero que tengan esta palabra en mente, porque vamos a volver sobre ella. Y vamos a encontrar que en el sentido de la vida está en un gozo auténtico, pero vamos a ver en qué consiste ese gozo. Y para hacerlo vamos a ir a nuestra lectura navideña, ¿sí? Entendiendo que para la mayoría de nosotros Navidad es un tiempo de alegría. Sí, yo sé que hay algunos que se deprimen por este tiempo.
Eso es algo paradójico, pero la realidad es que cuando nosotros pensamos en el tiempo de Navidad, es un tiempo de alegría, de gozo, de regalos, de estar en familia, de compartir, de volver al hogar los que están lejos, de viajar, de descansar. Pero es mucho más que eso. Vamos a encontrar en esta lectura mucho de ese sentido. Volvamos sobre ella. Lucas capítulo 2, vamos al inicio de la lectura, versículos 1 al 7. Decía así: aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de César Augusto para levantar un censo de todo el mundo habitado. Este primer censo se realizó mientras Cirenio era gobernador de Siria. Imaginémonos el espectáculo. Aquí dice que todo el mundo habitado. En realidad es el Imperio Romano. El Imperio Romano estaba gobernado en ese momento por una persona que ostentaba el poder absoluto. Y él determinó que hubiera un censo. La idea de un censo es saber cuántas personas había para saber cómo iba a controlar y administrar su imperio. En eso actuaba como un buen administrador que era. Pero en ese tiempo no existía lo que nosotros tenemos ahora, que es personas que van de censo en casa, no, sino que las personas mismas tenían que ir al lugar de donde procedía su familia a inscribirse en el censo. A decir, aquí estoy yo, esta es mi familia, tengo un hijo, tengo todas esas cosas. Y José era un carpintero que vivía en Nazaret, pero él era oriundo de Belén. ¿Por qué? Porque su familia era la familia de David, que había nacido en Belén. Entonces, esto representó que él tenía que ir desde Nazaret, que estaba en el norte de Israel, en Galilea, hacia la parte del sur en Judea, que era donde estaba Belén, que era muy cercano a Jerusalén. ¿Sí? Entonces, dice que él era de la casa y de la familia de David para inscribirse, versículo 5, con María su esposa, quien estaba encinta. Aconteció que mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Aclaro, encinta, alumbramiento quiere decir que estaba embarazada y que dio a luz el hijo. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No sé si ustedes pueden imaginarse esto por un momento. Ahora, la imagen idealizada que nosotros tenemos de un pesebre es esa imagen tradicional en que hay unas figuritas, en que hay un lugar bonito, una especie de cunita, los animalitos que están ahí al lado, un buey, un asno, María y José inclinados sobre el niño, el cual parece estar en una actitud de adoración desde su lugar, pero pues realmente así no fue la cosa. Realmente en Israel las casas tenían un piso donde la gente vivía y en la parte más baja estaba donde se guardaban los animales. Y dicen que en ese lugar de donde estaban ellos, porque no había lugar en un mesón, o sea, en un hotel o una cosa como eso, entonces les tocó fue poner al niño en un pesebre. Y el pesebre no es eso que nosotros nos imaginamos. El pesebre, según el diccionario de la Academia de la Lengua, es una especie de cajón donde comen las bestias. Es el lugar destinado a la comida de las bestias. Literalmente, a nuestro Señor Jesucristo lo colocaron en el cajón donde comen las vacas. Así, sencillo como eso. ¿Sí? ¿Ustedes se imaginan eso? ¿No parece algo como para alegrarse? Hoy tenemos facilidades, hay clínicas, las madres van a tener sus hijos, hay esas clínicas, hospitales donde los atienden, donde hay enfermeras, médicos y un montón de situaciones que van a garantizar que el niño nazca. No, este niño que acaba de nacer tiene que ser colocado en el cajón donde comen las vacas. No parece algo como para alegrarse, ¿no? Dice uno, el rey del mundo viene y nace en un palacio. No, Dios escogió que su hijo naciera y fuera puesto en un cajón donde comen vacas.
A veces nos preguntamos cuál es el verdadero camino a la alegría y estamos buscando ese placer, algo que nos dé alegría. Y pensamos que no sé, el baloto, tal vez si yo tengo un muy buen trabajo que me genere un gran salario, tengo reconocimientos, amigos y que allí voy a poder acceder a la plenitud y a la realidad de mi vida. Cuando yo veo eso y comparo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, de estar en los cielos, en su gloria y descender a estar como un niño recién nacido en una caja para comer de las vacas, entonces yo pienso que las cosas como que van en otro sentido, ¿cierto? Habíamos hablado de la vida de nuestro querido Agustín, nacido en África y que llegó a ser una persona muy reconocida y un gran pensador cristiano. Quiero que vayamos a la vida de otro gran hombre para entender un poquitico el concepto de llegar a la alegría por medio del dolor. Tal vez ustedes han oído de un compositor llamado Ludwig van Beethoven, alemán, que vivió a finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, y que es considerado tal vez el compositor de música más grande que ha existido. Dentro de todos los conceptos, cuando nosotros pensamos en un gran compositor, pensamos en Beethoven. Y eso es una realidad innegable, ¿sí? Pero esta persona que nació en un hogar promedio, en una familia que no tenía muchos recursos, que desde muy joven enfrentó un problema para un músico dramático realmente que lo llegó a hacer pensar en el suicidio, que es que se empezó a quedar sordo. Y hacia los 26 años ya estaba en un estado de sordera que le impedía oír cosas a distancia. Imagínense un músico que tiene que escuchar cómo suena aquí la flauta, cómo suena el violín, que no oiga nada. Y este era el gran drama que él tenía. Aparte de eso, por esa misma situación, él se volvió taciturno, introspectivo y tenía muy malas relaciones con las personas. Tenía su círculo de amigos, pero en general, para la mayoría de las personas era alguien huraño, alguien fastidioso y hasta petulante. La verdad es que era una persona que tenía un buen corazón y que trataba de dar lo mejor de él para todos, ¿sí? Y él definía su vida como un constante caminar hacia la muerte. Él decía algo así como: el hombre innoble es aquel que no sabe morir. Y él decía: yo en cambio he sabido morir desde los 15 años. Así había sido su vida difícil. Y a través de toda de su composición, de su música, que refleja muchas veces esa angustia, que refleja las tormentas de su vida, compone las más maravillosas melodías que hoy nosotros recordamos. Sinfonías, cuartetos, tríos, una ópera, tantas cosas maravillosas. Y escribe hacia el final de su vida una sinfonía cuyo movimiento más importante utiliza una canción llamada La Oda a la Alegría. Alguien que pasó por tantas dificultades y decía en una de sus frases memorables: yo llegué a la alegría por el dolor. Y así parece ser la historia de nuestro Señor Jesucristo. Eso resume su vida. Y es que a través de el mayor de los dolores, que fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, nosotros hemos llegado a alcanzar el mayor de los gozos y hemos podido acceder a la plenitud, porque Él sufrió el más grande dolor. Vamos entonces a volver hacia nuestra disertación en la palabra. Y quiero que pensemos por un momento en esto. Y les voy a dar unos segundos para que lo pensemos, estudiosos de la palabra, que ustedes han leído todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento y les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces aparece la palabra felicidad en el Nuevo Testamento? ¿Cuántas veces aparece la palabra afortunado o afortunada en el Nuevo Testamento? ¿Ya lo pensaron? 5 segundos más. Bueno, la verdad es que la cantidad es 0. Ni una sola vez aparece la palabra felicidad. Nunca aparece la palabra fortuna. ¿Saben por qué? Porque el Señor nunca prometió buena suerte o circunstancias favorables a los que lo seguían.
Dijo, el que viene en pos de mí tiene que dejarlo todo y seguirme. Tiene que tomar su cruz, un símbolo de muerte, y seguirme. Pero Él sí prometió y lo dijo que nos iba a dar bienaventuranza. ¿Qué es bienaventuranza? Que es una cualidad interior que es concedida solo por Dios. Es un gozo supremo en la presencia de Dios a pesar de las circunstancias. Eso sí nos promete Dios. Ahora, nuevamente una pregunta. ¿Piensas tú que Jesús tuvo una vida triste? A veces nos imaginamos ese Dios, ese Jesucristo de las imágenes, en donde no hay risas. Yo me he puesto a pensar si he visto algún cuadro que represente a Jesucristo y en alguna de ellas esté riendo. No, ¿cierto? Porque siempre lo imaginamos así como ese Dios lejano, adusto, y pensamos que hasta malo que Jesucristo se haya reído. De hecho, hubo una vez una discusión filosófica de si Jesús se había reído. Increíble. Ahora, la vida de nuestro Señor Jesucristo fue lejos de ser algo triste. Ese Cristo adusto, severo, serio de la tradición, se opone a aquello que yo veo en la palabra. Yo veo a un Jesús al que le llevaban los niños, y los niños no se acercan a personas que sean como severas o tristes o malgeniadas. No, ellos se acercan a los que les ofrecen gozo. Es el Jesús al que seguían grandes multitudes, al que acudían los rechazados, el que acogía a las mujeres, a los pecadores, a los leprosos, a los desesperados. Él tuvo que haber sido una persona que emitía de su ser alegría, gozo, paz, tranquilidad. Ese es el Jesús del que vamos a seguir hablando. Vamos a ver a nuestros amigos los pastores ante la situación de lo que sucedió en el pesebre de la ciudad de Belén. Versículos 8 y 9. Había pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y un ángel del Señor se presentó ante ellos, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y temieron con gran temor. Bueno, nueva pregunta. ¿Por qué anunciarse a unos pastores? ¿Por qué a unos pastores? Pues resulta que la vida de los pastores era muy dura. Generalmente ellos estaban al aire libre, de día y de noche. De hecho, estos pastores estaban de noche cuidando las ovejas, porque había fieras en los campos, había lobos, había leones que trataban de robarse el rebaño, y el rebaño estaba al aire libre. Había ladrones, había salteadores que querían llevarse las ovejas. Entonces ellos tenían unas circunstancias de vida difíciles. Tenían que enfrentar muchas veces a las fieras para rescatar a una oveja que estaba amenazada. No era algo fácil, ¿sí? Cuando nosotros nos imaginamos esta vida de los pastores y recordamos que nuestro Señor se identificaba como el buen pastor, entonces nosotros entendemos también esta situación de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que Él es un buen pastor, alguien que enfrenta las dificultades por nosotros. Y el mensaje a estos pastores que estaban en esta situación, que de repente observan un ángel que los rodea la gloria del Señor, ante esta situación ellos temen. Y dice que no temieron de cualquier manera, sino que temieron con gran temor. Y entonces aquí la palabra es megaphobos, ¿sí? O sea, un gran temor, el mega miedo, diría alguien, ¿cierto? En los días anteriores, hace unos meses, estábamos hablando precisamente de lo inconveniente del temor, de las implicaciones negativas y del único temor válido que nosotros teníamos, que era el temor de Dios, que lejos de lo que nosotros entendemos como temor, es un amor reverente a Dios. Pero es que es natural que nosotros temamos a lo que no conocemos, y si de un momento a otro se me aparece un ser espiritual, me rodea una gran gloria, una manifestación espiritual tremenda, pues a mí me da miedo, ¿cierto? Y lo que le pasó a los
a los pastores fue: no sé, esto es una aparición, es algo tremendo que nos está sucediendo. Pero el ángel les dijo, versículos 10 al 12, no teman. ¿Sí? Recordemos siempre que muchas de las circunstancias difíciles que enfrentamos en la vida, angustiantes, son en realidad que Dios se está acercando a nosotros para traer tiempos distintos. Y les dijo: no teman, porque he aquí les doy buenas noticias de gran gozo. ¿Recuerdan nuestra palabra gozo? Que serán para todo el pueblo. Que hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal: hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. No teman. Esta expresión, que es un verbo pasivo que significa sentir temor, literalmente es ser puesto en fuga, ¿sí? O sea, tienen ganas de salir corriendo del miedo, no lo hagan. ¿Por qué? Porque hay buenas noticias. Esas buenas noticias, que es el mensaje básico del Evangelio, hoy llegan a nuestro mundo envuelto en el caos, en la oscuridad, en el peligro. No sé si ustedes oyeron las noticias de esta mañana, que los rusos están anunciando que derribaron unos misiles de los Estados Unidos que tenían los ucranianos, y que empezaron ejercicios militares cerca de la frontera con China. ¿Se imaginan lo que eso significa? En medio de esas malas noticias, porque yo dudo que alguien considere eso como una buena noticia, nosotros tenemos hoy nuevas noticias, buenas noticias, que es lo que vengo a anunciarles. Para los pastores fue lo mismo. Estaban en medio de la noche en una situación angustiosa, en una nación que estaba sometida al poder del Imperio Romano, un imperio que era despótico, que era terrible, que castigaba con la muerte fácilmente. Vienen a recibir las noticias de que viene un rey, el rey esperado, y esa es algo que les debe inspirar gran gozo. Gozo, ¿recordamos nuestra palabra gozo? Sí. Esa palabra gozo, lo que les está diciendo a ellos es: tengan gran deleite, ¿sí? Pero es una palabra que no es tan sencillo de entenderla, porque de alguna manera quiere decir que sean calmadamente felices. Suena extraño, ¿cierto? Es una palabra que se asimila a la palabra bendición y a la palabra bienaventuranza. De alguna manera todo está ya incluido en la palabra gozo. De tal forma que es mucho más que estar simplemente contento o alegre. Es tener un sumo deleite en calma. ¿Se acuerdan que decíamos que nos gozábamos, que el que encontraba la oveja perdida se gozaba, pero invitaba a los demás a gozarse y a disfrutar y a celebrar de esta situación? Es la misma palabra gozo que estamos diciendo ahorita. Les he traído noticias que serán de gran gozo. Ahora, cuando el ángel les anuncia eso, no les dijo: vayan y búsquenlo en un palacio, total es el hijo de un rey. No, les dijo, para empezar esas noticias que van a tenerles gran gozo, que encontrarían al niño en el cajón donde comen las vacas. El reino de Dios definitivamente es paradójico. Tú no encuentras a Dios donde la gente esperaría, donde el mundo lo ubicaría, sino lejos de la gloria de los hombres. Y la noticia era que el rey que ellos esperaban desde muchos siglos antes, el Mesías anunciado, el gran gobernante profetizado, desesperadamente anhelado en una nación sometida a un imperio despótico, había llegado, pero que estaba acostado en el cajón donde comen las vacas. Bueno, ellos estaban en esa situación. Recuerden que se les apareció el ángel, los rodeó la gloria de Dios, estaban temerosos, el ángel los tranquiliza, cuando de repente sucede algo mucho más maravilloso. Y es que apareció junto con el ángel, dice versículos 13 y 14, de repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres
de buena voluntad. Qué hermoso momento, ¿cierto? ¿Ustedes se lo imaginan por un momento eso? El espectáculo celestial. La emoción de ver ángeles cantando con unas voces melodiosas. Yo me emociono mucho cuando oigo coros que cantan de una manera maravillosa, ¿sí? Yo no me imagino esto que debía haber sido incomparable, mucho más grande que cualquier bello coro que los hombres tengan. Son ángeles cantando. Y lo que están diciendo es dos cosas, cantan. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres de buena voluntad. Para Dios, el honor merecido, la alabanza, el aplauso, la dignidad, el esplendor, anunciando que sobre todo a Dios debe darse ese honor, toda honra y toda alabanza, y que ese niño que acababa de nacer representaba esa gloria para Dios allá en las alturas, en donde en el lugar más alto, en el lugar más sublime, es una expresión que es el superlativo de altura, lo más alto, lo supremo. Esa es la primera parte del mensaje. Eso para Dios. Podemos entender la magnitud de tal declaración, pero no se queda ahí, sino que habla también en la tierra. Dice, en la tierra, paz. Y cuando habla de paz, está hablando de algo mucho más grande que lo que nosotros, por ejemplo, estamos persiguiendo cuando se habla de la paz total aquí en nuestro medio. Que se está hablando de conversaciones para alcanzar la paz total. Y cuando hablamos aquí de paz total, se habla de la ausencia de guerra que permita un desarrollo de toda la nación. Listo, válido, pero aquí va mucho más allá. Aquí habla del total bienestar. Es lo que quiere decir esta expresión, paz. Es mucho más que la ausencia de guerra. Es mucho más que un bienestar físico. Es un estado del ser en el cual hay bienaventuranza y nuevamente nuestra palabra clave, gozo. Gozo, paz, bienaventuranza, ¿a quiénes? A los hombres de buena voluntad. ¿Qué quiere decir con esto de los hombres de buena voluntad? Cuando hablamos de esa expresión, quiere decir aquellos cuya intención es hacer el bien, hacer la voluntad de Dios. Quiere decir entonces que ese gozo, esa bienaventuranza, ese estado del ser en el que hay un total bienestar, será para aquellos que vivan para hacer la voluntad de Dios. Aquel que desea, que anhela lo que Dios desea para su creación, experimentará el perfecto gozo. ¿Y cómo va a experimentar ese gozo? A través del Rey nacido, de Jesús, Dios hecho hombre, el Señor. No sé si ese es el anhelo que hay en tu vida. Tal vez tú proyectas tu existencia a tener una buena carrera, está bien, a lograr un bienestar económico, no está mal, a alcanzar excelencia académica, de ninguna manera es malo. Pero sí te puedo asegurar, y me respaldo en la palabra, que solo alcanzarás la verdadera paz, el total bienestar, el verdadero equilibrio en tu vida a través de la persona de Jesucristo. Hoy en medio de estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, llenos de incertidumbre, llenos de angustia, el mensaje de la Navidad para el hombre es que hallará paz en la persona de Cristo en la medida en que se mueva en la voluntad divina. Es en Él donde encontrarás el verdadero gozo, no la alegría pasajera, no la que depende de las circunstancias, sino aquella que perdura y que se proyecta hacia la eternidad. Vamos entrando ya en la recta final de nuestro mensaje. Versículos 16 al 20. Fueron deprisa y hallaron a María y a José, me refiero a los pastores, y al niño acostado en el pesebre. Al verle, dieron a conocer lo que les había sido dicho acerca de este niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les dijeron. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón.
Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Imagínense nuevamente nuestros amigos los pastores, que vienen en una situación difícil y que se les anuncia que el rey prometido ya ha nacido y que está en el establo de las bestias. Van allá y encuentran precisamente aquello que se les había anunciado, a un niño acostado en el cajón donde comen las vacas. Y dan la noticia y todos se maravillan. Todos los que lo escuchan dicen, ¿qué cosa tan maravillosa es esta? Nosotros hoy somos invitados como María que atesoremos esto en nuestro corazón. Que no lo veamos simplemente como un tiempo donde vamos a reunirnos con nuestra familia, a comer buñuelos, natilla, a compartir, a trasnochar. Algunos tal vez hagan hasta rumba, algunos más van a emborracharse, algunos van a terminar hasta en un hospital por los excesos de este tiempo. Es mucho más que eso, es algo que nos invita a Dios a que atesoremos en nuestro corazón, que lo metamos en lo más profundo de nuestro ser, que lo pensemos y lo meditemos. Dios mismo ha venido a este mundo tan complicado para darnos la paz que anhelamos, pero que esa paz depende de que caminemos en la voluntad de Dios. Los pastores, vamos a ellos y con esto estamos ya terminando. Dice que estos pastores se fueron alegres, glorificaban a Dios y lo alababan. ¿Recuerdan lo que les dijo el ángel? El coro de los ángeles, gloria a Dios en las alturas. Pero nos falta algo, ¿cierto? Dice, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Ellos glorificaron a Dios y lo alabaron. Estaban felices, estaban gozosos, y aunque no lo dice, el texto mismo lleva implícito que estaban llenos de esa paz que venía de haber entrado en la dimensión de la voluntad de Dios para sus vidas. A los hombres, paz cuando hacen la voluntad de Dios. Ellos fueron, lo encontraron, dieron testimonio, hablaron de Él y se llenaron de gozo. En medio de sus dificultades, de su vida difícil, ellos en su duro oficio encuentran en medio de la noche al niño que les había traído paz. Volvamos finalmente a nuestro Agustín. ¿Recuerdan que hablábamos de Agustín al principio? Claro. Esta persona que en medio de los deleites, en medio del vino, de las mujeres, de la razón, había buscado la realización de su vida, encontró en el mensaje de la salvación lo que más esperaba, la paz y el gozo que anhelaba. Hay una anécdota acerca de Agustín. Algunos dicen que es cierta, algunos dicen que es falsa. Y es que este hombre, recuerdan que tenía una mente muy inquieta. Estaba pensando en la dimensión de Dios y pensaba en la Trinidad. Y pensando en la Trinidad iba caminando por una playa y se encontró con un pequeño niño. Y este niño había hecho un agujero en la arena. E iba hasta el mar y sacaba con una vasija agua y la echaba dentro del agujerito que había hecho en la arena. Apenas hacía eso, iba y volvía y sacaba más agua y la echaba allá en el hueco en la arena. Y él lo mira y le dice, niño, ¿qué estás haciendo? Y él le dice, no, es que estoy tratando de meter el mar dentro de este huequito. Y le dice, pero niño, eso es imposible. Y el niño, que muy seguramente, no sé si era el Señor que se le había presentado así, le dijo, así es de imposible que tú entiendas el misterio de la Trinidad. Hay cosas que no podemos entender. No podemos entender cómo a través
de la venida de ese pequeño niño haya llegado el gozo supremo a la tierra. Es algo que no puede entender nuestra lógica. Nosotros estamos hoy tratando de construir un mejor mañana, un mejor futuro a través de la realización de lo que puede hacer el hombre. Y nos empeñamos y pensamos que aquello que nosotros nos propongamos lo vamos a lograr, porque en nosotros está el poder para hacerlo. A eso le llamamos humanismo hoy. Y todos abrazan esa doctrina y nos parece muy lógica, pero es un engaño. Porque el hombre por sí solo no puede encontrar el gozo y la dicha. Los hospitales psiquiátricos están llenos de personas que trataron de hacerlo así, de esa manera. Las estadísticas de suicidio están llenas de personas que se decepcionaron de estar buscando eso. Hoy la ansiedad, la violencia, la ambición llena la tierra. Pero solo cuando nosotros vayamos y nos postremos delante del pequeño niño que nació en el cajón donde comen las vacas, allí vamos a encontrar la verdadera paz y el gozo que necesitamos. Solo cuando nosotros nos decidimos a caminar en la voluntad de Dios, que dijo, yo quiero que ustedes sigan a mi Hijo Jesús. Cuando nosotros hacemos eso, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, cuando empezamos a caminar con Él, aún en medio de las dificultades, de las adversidades, de los peligros que representa un mundo como en el que estamos, vamos a encontrar el verdadero gozo, aquella paz en calma, aquel bienestar que todos anhelamos para nuestra alma. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Terminemos en oración. Amado Dios y Señor nuestro, gracias porque en medio de la angustia y la dificultad que nos representa este mundo caído, en medio de la adversidad, de la enfermedad, de la muerte, de la ruina, del odio, de las guerras, de la destrucción, tú hoy, como hace más de 2000 años, nos hablas nuevamente a través de tu palabra, como hicieran esos ángeles antaño. Anunciaron a ese pequeño niño que nacería para ser el Rey prometido, el Señor de señores, el Rey sobre todos exaltado, y que ese pequeño niño iba a mostrarnos la gloria del Dios Todopoderoso, y que a través de él veríamos la persona de Dios manifestada en su plenitud. Y para nosotros, para los hombres, que hoy te buscamos, que hoy anhelamos esa paz, ese pequeño niño representaría el anhelo más grande de nuestro corazón, el gozo que viene de la presencia de Dios en nuestra vida. Hoy para nosotros, como lo dijo este Agustín hace tantos años, nuestro corazón anhela en ti, oh Dios, que nos creaste, la realización y la plenitud de nuestras vidas. Te pido que para todo aquel que está oyendo este mensaje, venga esa bendición desde lo alto, que descienda tu gracia sobre cada uno de ellos y que ellos a través de la vida de Jesús, de su sacrificio en la cruz, de su muerte y de su resurrección, ellos reciban el gozo, la paz, ese anhelo y esa bienaventuranza que es la que está en el corazón de cada hombre. Extiende esa bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Feliz Navidad para todos.